Bueno, el montaje para mí ahora es como la forma de vida, ¿no? Llevo tanto tiempo en una sala de montaje que la considero ya como parte de mi casa, es la continuación de mi casa. Hombre, cada vez menos, porque yo siempre digo que uno se va haciendo mayor y va perdiendo ya muchos intereses del trabajo y va ganando más tranquilidad propia, ¿no? Pero la verdad es que cada vez que vengo a la sala de montaje a trabajar, a hacer alguna película, es como cuando tenía los exámenes finales en los cursos, ¿no? Pues, siempre estás nervioso porque da igual, porque haya montado 150 películas o 140 películas, me parece que llevo hechas, da igual, la última es como la primera. Tendría que decirte que casi es como un flechazo de Cupido, ¿no? En el montaje, ¿no? Yo conocía a un director de producción, en aquella época se llamaban jefes de producción, que vivía en mi mismo edificio, ¿no? Entonces, pues un día me dijo, oye, vente que te voy a enseñar todo lo del cine y tal, ¿no? Porque yo estaba de vacaciones y dice, joder, mis amigos ya habían empezado las clases, yo estudiaba en Córdoba entonces, y entonces yo empezaba en octubre el curso, ¿no? Pero mis amigos empezaban el 10 de septiembre siempre, entonces estaba como aburrido, entonces me dijo, venga, vente tal. Y recuerdo que fui a la escuela de cine, como estaba en la calle Montesquinza, estuve en la escuela de cine, luego estuve en un rodaje de una película, luego fui al laboratorio con a entregar el material, me enseñaron el laboratorio, fui a donde replicaban el sonido, un técnico que se llama Illán, que ya, pues ya ha muerto, pobre, pero, y estuve pues, viendo cómo replicaban las películas y tal, y luego me dijo, oye, vamos que te voy a llevar el material a montaje, y ahí terminamos, ya te enseño ese montaje. Y recuerdo que entré en la sala de montaje y me quedé como fascinado, de joder, qué sitio, era como un santuario, pero con muchas cosas, muchos trozos de película, un señor en una moviola, que yo no sabía ni que se llamaba moviola entonces, claro, pero para atrás y para adelante, que marcaba, un ayudante de montaje que tenía, que estaba dándole vueltas a un rollo de película y quitaba una grapa y se empalmaba, porque entonces se empalmaba con acetona cuando yo empecé en esto, la imagen se empalmaba con acetona. Y todo aquello me fascinó, me quedé como tonto, o yo qué sé, no sé, pero me quedé muy impresionado. Y recuerdo que tenía 14 años entonces, ¿no? Y aunque era una persona pues, vergonzosa, ¿no? Y tal, o tímido, eh, recuerdo que le dije al montador si podía ir a aprender, a ayudarles en algo y tal. Y recuerdo que el montador dijo, pues, bueno, sí, porque oye, además ahora siempre tengo una cantidad de material en los cestos y así los recoges y tal, igual, y te acostumbras y tal. Yo encantado. Y entonces iba todos los días. Iba todos los días y me fijaba, ¿no? Cómo trabajaba la bodeguera, cómo trabajaba ayudante y tal. Bueno, pues ya luego me pusieron a empalmar películas también, me enseñó a empalmar y tal. Y bueno, era como, cada cosa nueva que hacía era como una ilusión tremenda. Y desde entonces, claro, terminé esa película, vamos, no llegué a terminarla. Recuerdo bueno, yo ya tenía que empezar a irme a Córdoba y le dije a mi padre que no me iba, que me quedaba el montaje, que me gustaba el cine, bueno, Gitana, aparte que es una película como muy amada por mí, sobre todo porque era de Luis Buñuel y estuve durante todo el rodaje pues muy cerca de don Luis Buñuel, que era que me parecía el genio de los genios cinematográficos, ¿no? Y sobre todo pues un hombre con una humanidad, aunque la gente pensaba que tenía mal humor y tal, ¿no? Pero era muy humano. Recuerdo que yo lo pasaba maravillosamente viendo las proyecciones con él, y luego cuando ya se terminó el rodaje, que se incorporó el montador más ya con él para montar la película, recuerdo que yo me ponía detrás de la moviola, entre los dos, a marcar en el guión de dónde hasta dónde iba el plano y tal, ¿no? Y Buñuel, como yo estaba detrás y los dos estaban delante de mí, pensaba Buñuel que yo no veía la imagen, ¿no? Y entonces me decía, no, póngase usted aquí, póngase usted aquí. Y yo me ponía hasta colorado de que Buñuel me tratara como tal, ¿no? Incluso recuerdo una anécdota que es por tirarme flores, pero no puedo por menos que decirla, ¿no? Porque oye, también las satisfacciones están hechas para contarlas y no solo para tenerlas. Recuerdo cuando ya pues, estábamos terminando la película y tal, que le dijo Buñuel a Pedro el Rey, oiga, tiene usted un ayudante maravilloso,
siempre tiene las cosas ahí muy colocadas, muy preparadas, la toma esta, la imagen, durante todo el tiempo que hemos estado viendo proyección, la proyección, si no sale un plano, me lo decía antes de llegar a ver la proyección, todo muy bien, ha estado muy bien y tal. Y ahora me ponía de todos los colores, porque claro, con un personaje cinematográfico así, te eche un piropo, era como de ilusión. Entonces, pues toda aquella época y como ayudante, pues ya me fui sintiendo mucho. Otra película más también, que también pasó muy bien, que el montador ya no era Pedro Rey, sino Pablo del Amo, y era la de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Sí, el espíritu de la colmena. Recuerdo pues lo mismo, ¿no? Que trabajé muy junto al director y al montador, ¿no? Y entonces me parecía tan ilusionante, ¿no? Que casi como que participabas en el montaje directamente, aunque no hagas nada más que el ayudante, pero al estar entre los dos personajes, ¿no? El montador con fama y número uno posiblemente de España, más el director Víctor Erice, que luego pues, se demostró que era que puede ser incluso el genio más maravilloso que da el cine si tuviese continuidad de hacer películas, ¿no? Pero me parece que es así. Yo me sentía como muy integrado dentro de las películas, entonces yo creo que todas esas cosas me marcaron para meterme dentro de las historias, de las películas y no dejarlas hasta que no piensas que están bien. Aprendí a entender los guiones, a leerlos y a comprenderlos y a saber qué intención tiene ese guionista y qué intención tiene ese director a rodar de una forma o de otra las historias. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado dentro de cómo monto las películas ahora. Entonces, cuando empecé a ver El Desencanto, y el material y todo lo que decía me parecía tan interesante, la familia esta, que decía yo, bueno, joder, esto tal. Y entonces, pues hablando así con Jaime un día le dije, tío, es que aquí hay una película, o sea, aquí hay material con esta gente para que te cuente, es como contarte la historia de España a través de una familia y la historia de la familia a través de otra familia, o sea, que me parece que tienes que ir, bueno, había material para hacer una película. Y recuerdo que me llamó Elías para decirme, oye, ¿a ti te parece tal? Digo, pues hombre, me parece que sí, yo se lo he dicho incluso a Jaime y tal, y me dijo, vente a la oficina, que me he quedado con Jaime y charlamos y tal. Y recuerdo que, bueno, pues se decidió ahí hacer una película sobre la familia, entonces ya con entrevistas directamente a ellos, rodajes y tal. Bueno, material, ¿qué te voy a decir? Yo recuerdo el material, verlo en proyección, todas las entrevistas, todo lo que había rodado de Astorga, de Madrid, de toda la familia, y era como, empecé un día a las 9 de la mañana, Jaime, Elías y yo en proyección, a las 9, y a las 2 nos fuimos a comer, volvimos a las 4:30, tal, hasta las 8 de la noche, o sea, no puedo decir, pero verá, kilómetros y kilómetros de material, horas y horas de material. Y recuerdo, hombre, a mí esa película me hizo mucha ilusión y me pareció, eso sí que me pareció una auténtica labor de montaje, ir buscando los trozos, los momentos, los sitios, las cosas, y tal, los diálogos de uno, las contestaciones de otros, poder unirlas, porque no había, o sea, pocas veces rodaron los tres juntos, o las cuatro, la familia, no, rodaba uno, rodaba otro, rodaban dos, rodaba la madre, y entonces con todo eso, formar, pues casi un diálogo entre ellos, y además de formar un diálogo entre ellos, luego pasar a la vida que tenían en Madrid con el padre, que lo recordaban, ¿no? Lo odiaban todos al padre. Y luego además, pues todo lo de Astorga, donde vivían, donde pasaban las vacaciones, entre Michi, Leopoldo o Juan Luis, recuerdo que era un alarde de montajes. Los 80 fue unos años ya maravillosos. O sea, yo tuve la gran suerte en los 80 de casi trabajar con los mejores directores del momento. Quitando a Saura, que no trabajo con él nunca, pero los demás directores yo creo que trabajé con ellos, ¿no? El caso de Manolo Gutiérrez, que bueno, pues todos conocen la filmografía de Manolo y sobre todo en aquella época. Bueno, pues yo hice Camada Negra con él, luego hice Sonámbulos, y bueno, he hecho todas, menos dos películas de Manolo, he hecho todas las películas, con lo cual ya es un año que para mí tiene mucho significado, ¿no? Porque gracias a las películas de Manolo, pues luego Eloy de la Iglesia también
también me llamó para montar sus películas, ¿no? Y aunque no son distintos en la forma de hacer cine, sin embargo tienen mucho interés, porque Eloy, pues para mí significó el meterme en las historias para poder sacar todo el jugo del mundo, ¿no? Y recuerdo, pues, Navajeros, o sea, El Pico, La mujer del ministro, hice con Eloy bastantes películas, ¿no? Y luego, pues luego la suerte de estar con Pedro Almodóvar también, ¿no? Que conocer a Pedro Almodóvar, con Pepi Lucibón, que además esta película, pues bueno, yo recuerdo que me habían llamado el año anterior y yo pues dije que no podía porque me tenía que marchar a Suecia, sí, me marchaba a Estocolmo a mezclar la película de La Sabina, de Borau. Y entonces dije, no, mira, que no puedo porque me voy y tal, y entonces no voy a poder y tal. Bueno, me fui a mezclar, estuve 2 meses en Estocolmo y cuando volví, pues yo ya me había olvidado de la película, pensé que pues la estaba montando otro. Y yo ya empecé luego El corazón del bosque con Manolo y tal, y de pronto pues terminé todo aquello, hice otra de Eloy, terminé todo aquello y me fui de vacaciones, me fui a Salou, que tenía familias y tal, y entonces me fui, recuerdo el mes de junio de ese año de Pedro Cibón, me fui a Salou. Y en Salou, no sé cómo me localizó Pedro, no sé cómo se los apañó, si llamaría a mi familia, alguien de mi familia o alguien, que me localizaron allí en casa de mis tíos, en Salou. Y oye, soy Pedro, tal, ¿no? Que me gustaría y tal. Digo, es que Pedro no puedo porque estoy ahora de vacaciones, tal. Ya, a ver si podríamos vernos en la semana que viene y tal. Y yo, no quería venirme, ¿no? Le digo, pues es que se me ha estropeado el coche. Y me dice, no te preocupes, lo metes en el tren y te viene. Incluso te viene subido en el coche, en el tren. Me dijo, ¿no? Y ya, bueno, y de pronto, bueno, pues yo empecé a pensar, joder, una persona que tiene tanto interés en hablar contigo, que verla en material y tal, chico, tampoco eres el rey del mundo como para decirles que no. Y me cogí y en el coche me vine, ¿no? Nos vinimos de las vacaciones y me vine a ver, vi el material con Pedro y dije, pero Pedro, esto no hay quien lo monte, esto no tiene sentido y tal. Pero bueno, pero sin embargo sí tenía algo, el material, que yo pensé, bueno, joder, si eres montador y has montado El desencanto, que es una película complicada y tal, bueno, pues esta, pues algo tendrá, algo habrá que hacer, o sea, si ya hay material rodado, pues algo, vamos a intentar, a ver. Y entonces dije, pero venga, vamos a intentar hacer las cosas y tal. Y bueno, y la película pues fue saliendo, y bueno, pues ahora se ha convertido en un clásico ahora ya del cine, ¿no? Es una película genial. Y también, y a partir de esa, he montado todas las de Pedro, con lo cual, quiero decir que yo seré beneficiado dentro de esa historia, ¿no? Hombre, Pedro estuvo súper agradecido, incluso en Variety salió la nota de que había dado Pedro diciendo que Pepi Lucibón era Pepi Lucibón gracias a Pepe. Vamos a aligerar, sobre todo los récords, vamos a quitarnos de esos récords ya minuciosamente exactos y correctos y tal, que ahora mismo, fíjate, ahora ya eso se ha superado, ahora todas las películas están, que el récord casi no importa. Pero en aquella época sí, en aquella época el récord era tal, y yo me recuerdo que dije, bueno, hay una forma, que hay una serie de tiempos muertos en las películas. Tiempos muertos me refiero a lo mejor a 5 fotogramas, o sea que no es que diga tiempos muertos de media hora o de un segundo, no. Tiempos muertos de fotogramas, que los eliminé, o sea, los eliminaba me daba igual el récord, porque la historia se contaba perfectamente. Pero sí recuerdo que ya en los 90 me sentía seguro, me sentía un montador seguro al que le escuchaban. Cualquier director que viniera a la sala de montaje ya no era... Ya me daba igual que fuese, Buñuel o que fuese, ¿qué te voy a decir? Woody Allen o Spielberg. Me estaba ya sin cuidado, o sea, yo sentía muy claro que sabía montar y que me gustaba montar y que sabía lo que hacía. O por lo menos sabía lo que quería hacer. Luego, si me equivocaba, pues bueno, ya se corregiría y si no, pues que me echaran. Entonces eso sí que me daba mucha seguridad en cuanto a que a cualquier director, fuese su primera película o su 20 películas, le podía decir, no, mira, es que esto no, así no va bien, o sea, vamos a montarlo así, ¿no? Yo creo que es mejor así. Incluso me permitía el que el director rodaba y yo montaba sin él.
con Pedro, con Manolo, con Tano, o sea, porque decía, no, ¿qué me vais a contar? O sea, ya sé que tú lo ruedas de una forma, pero de esa forma siempre sé que se puede montar. Entonces yo voy a avanzar un poquito, te voy a dar otra fórmula, otras soluciones, o otra forma, a lo mejor son mejores, a lo mejor no, luego ya la discutiremos, pero entonces yo montaba siempre, no matemáticamente como rodaba, sino como sentía mi hígado, mi corazón en ese momento, y montaba así, y eso es lo que sigo haciendo, pero en ese momento me sentí ya seguro en la sala de montaje, o sea, ya era como un peso pesado dentro de la cinematografía, ¿no? Yo empiezo a hablar con el director, pero vamos a partir de que leo el guión, ya estamos casi en contacto, pues estamos hablando, él me pregunta de secuencias, cómo las veo yo para rodar, yo le digo secuencias que a lo mejor van a sobrar, que lo vuelva a meditar, porque rodar una secuencia que ya de antemano sabes que a lo mejor la quitas, es una pérdida de tiempo. No es que yo quiera quitarlas de guión, pero me parece que puede utilizar ese tiempo para rodar una secuencia que ya se va a repetir o que ya la dejamos clara en otros sitios. Si eliminas ese tiempo, se lo puedes dar a otras secuencias que a lo mejor lo necesitan. Entonces, desde el primer momento estamos fluidos. Y además me gusta mucho que el director venga a montaje. O sea, yo no soy de los montadores que dicen, joder, que viene el director, qué pesadilla. No. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa que venga el director? Porque sigo montando pensando que no está. O sea, entonces me da lo mismo, ¿no? Y entonces me gusta montar solo, si estoy solo, o con el director, si está el director. Me gusta ir al rodaje en un momento dado, nada más, o si necesito algo. Pero no soy... Y yo creo que además de que el montador es el rodaje es contraproducente para la película. No, el montador tiene que montar. Entonces no puede estar influenciado por nada. Si tú estás en el rodaje, quieras o no quieras, te va a sopesar mucho si el plano ha costado mucho trabajo hacerlo. Si, joder, el actor se ha puesto mal, si el director ha chillado, si tal, a la hora luego de cortar ese plano, siempre te puede condicionar, joder, con lo que costó este plano, el caballo que casi se muere, tal. Si tú no has visto eso, tú no tienes por qué pensar que eso cuesta o no cuesta. Tú tienes que pensar en lo que tiene que durar el plano, que cuente lo suficiente para que el espectador entienda por qué está ese plano ahí y para que enlace con el anterior y con el siguiente. Siempre en cuanto que, si yo digo, hago la película, pero no hace falta ni firmar contratos ni nada. O sea, si doy la palabra, voy a montarla, aunque me tenga que sacrificar por las noches, esa película la termino. Pero incluso, me pasa muchas veces que la termino incluso y no la he cobrado porque no ha habido problemas con el dinero, tal, y de todas formas la termino, porque siempre pienso que un material rodado sin montar es un material perdido. Dicen que una mala película, una mala historia, una mala película, la puede salvar un buen montaje. Y yo te puedo asegurar que eso no ocurre. Una mala historia, una mala película, un mal rodaje, no lo salva el montaje. O sea, el montaje no es Lourdes, el montaje no es Fátima, que te parece de la Virgen y dices esto aquí, allí, y todo es maravilloso, no. No, porque pues entonces, puedes imaginarte que cogería cualquier película barata de esta tal, y sería productor yo. Te ganaría el dinero yo en vez de ganarlo. Pero montaje no salva la película porque no puede, o sea, no puede. Si no tienes material no puedes hacerlo bien. No puedes hacerlo bien y por mucho. Lo más que puedes hacer es aligerarlo. Si una mala película puedes aligerarla, darle un ritmo trepidante para que eso pase rápido y por lo menos que el espectador no note, o que no te asfixia, pero que no note que se aburre, que se muere de asco. Y luego sí hay una cosa que para mí es tan importante como el salvar una película, que es que un mal montaje sí puede estropear una buena película. Yo monto la imagen con diálogo, que es el copión de imagen con el diálogo. Luego, a la par, el músico se va haciendo la música y yo voy a la vez montando los ruidos, los ambientes, los efectos, todas las cosas, los efectos de sala, todo lo que se necesite de poner en la película, ya lo voy haciendo. Entonces voy montándolo hasta ver y luego cuando ya viene la música, monto la música con la imagen y con los diálogos. Luego ya los efectos, pues eso, de detalle, pues es lo que hacen, pues como normalmente digo en las películas, ¿no? La película es como una novia que se va a casar, entonces ella se levanta, se lava la cara o se ducha y tal, y luego tienes que ir maquillándola, le pintas los ojos, le pintas las uñas, la peinas, la vistes, tal, y la entregas
a la boda para el estreno, vamos. Entonces se estrenan las películas así, ¿no? Y eso pasa en todas las películas. Y en A la Triste, por ejemplo, pues a lo mejor yo lo noté más por esa razón de los digitales, ¿no? De ir, pues, oye, este disparo sí, que salga un fogonazo un poquito más fuerte. Este otro no. Aquí dame un poquito de reflejo en el agua que quiero, porque si no, no se nota que tal. Quítale o vamos a poner una toma que no tenga tanto humo para que no se note que, o sea, que, para que se vea un poquito de reflejo de ellos que van pues, jodidos y tal, ¿no? Bueno, estoy ahora preparando un trozo de la secuencia para cargar la moviola, porque esto es artesano, esto ya no es digital, esto es artesano. Y entonces veréis que la moviola tiene una serie de elementos antes se montaba así, digo antes del Avid. En estas moviolas se llaman planas, son moviola de mesa, marca Steinberg. Esta moviola tiene una particularidad que es mía, propia, porque yo me compré una moviola porque todas las moviolas de los estudios estaban escoñadas, siempre estaban jodidas, una se movía para un lado, se oía el mar y tal. Entonces yo compré la moviola esta, que además le puse dos bandas de sonido de 3 pistas cada banda y el sistema Dolby para escuchar mejor las películas y que no tuviesen el ruido, ¿no? Entonces es la única particularidad que tiene. Lo demás es original de Steinberg. Y bueno, pues se cargaba. Verás que si hay una rayita, pues ya esas rayas pues habrán sido de pasar la película ya una a otra. Y cuando llegábamos al final, pues es lo que decía yo de la reflexión, que otra vez parábamos y dábamos para atrás. Y entonces, mientras que estaba esta, que entonces va a doble velocidad, ¿qué ocurría? Que hablabas con el director y charlabas sobre las cosas y tal. Y entonces reflexionabas un poco sobre cómo lo había visto la secuencia y tal. Cosa que en el Avid no se puede. No se puede porque como es automático, en el momento que para, ¡pum!, te vas al principio otra vez y ya está. Y este aparato es, nosotros lo llamamos la prensa. Es un invento italiano, se llama Incolatrice, y es donde cortas la película con la imagen se corta con esto y el sonido con este otro, y con el celo lo pones y empalmas. Ahora voy a hacer una demostración para que lo veas. Yo corto aquí a lo mejor de la película y luego verás que lo empalmo y es como si no hubiese pasado nada. Se empalma por los dos lados para que no se enganche la película y le das para adelante y no notas absolutamente nada de la película. No notas nada de salto, ¿no? O sea, entonces eso está bien porque antes, cuando era la época de la acetona, cada vez que tenías que levantar un empalme tenías que prender 2 fotogramas, dos perforaciones. Pero ahora ya con el celo no. Entonces esto es un invento maravilloso. Este es el lápiz graso, con el que marcábamos la película antes, porque no era como el lápiz, entonces teníamos que marcar, entonces parábamos el fotograma que ya nos sobraba y marcábamos la película, le hacíamos una marca así que se llama peine, un peine que desde aquí hasta pues hasta aquí, pum, nos valía el plano, volvemos a marcar ya de final. Entonces lo que hay entre los dos peines, entre ese peine y el siguiente que verás pasar por aquí y por ahí, ha pasado ya, eso es el trozo que nos valía al montaje. Entonces con el lápiz graso bueno, con cualquier lápiz graso, dentro de la película del copión de imagen se marcaba el peine de entrada y el peine de salida del trozo que valía del plano. Bueno, pues luego, después de la moviola, pues vinieron las nuevas tecnologías digitales, que en un principio pues hubo 2 marcas, el iWorld y el Avid.
Yo la verdad es que en Network no trabajé nunca porque antes de implantarse, pues ya Avid cogió las patentes y entonces todo se ha hecho ya sobre Avid, ¿no? Me parece que lo más eficaz profesionalmente. Aunque en un principio Avid se hizo para publicidad, pues luego se dieron cuenta que era una herramienta que para montaje era muy útil, ¿no? Y sobre todo era muy útil porque es muy rápida para descartar las cosas, para ver el material, para preparar las proyecciones y sobre todo para poder hacer los trucos que nunca los podías haber hecho en 35 milímetros. O sea, de pronto, pues tú ves cuándo es un encadenado, cuánto va a durar un fundido y lo tienes físicamente para verlo. Cosa que eso en la moviola no podías, había que marcarla y que el laboratorio lo hiciera. Y por esa razón el Avid pues tiene esas ventajas, ¿no? De poder ir más rápido, de ir eligiendo todo el material lo tienes aquí, no tienes por qué estar pidiendo, oye, dame el recorte de la 48 2/4, no, todo lo tienes aquí en las carpetas y todo puedes ir cogiéndolo sin necesidad de tener a nadie más. Luego tiene las partes que yo digo que malas, que es esa rapidez tan grande hace que, bueno, pues que no te dé tiempo a reflexionar lo más mínimo de lo que estás haciendo. Y eso, bueno, pues me parece que es malo. El tema de montaje, y ahora ya diré una reflexión sobre el montaje para terminar sobre el montaje. Lo importante de un montaje, de un montador, no es el aparato que uses para montar, ¿no? Pues da igual montarlo en Avid, en moviola, o en la mano, o en una pantallita, o no sé, en el más sofisticado de los aparatos digitales que se puedan trabajar. Lo importante es cuando veas el material, te hagas el montaje en la cabeza. O sea, que la cabeza monte antes que cualquier otro aparato. Porque cuando llegues a montarlo físicamente, o en moviola, o en Avid, tú ya tienes que tener la secuencia pensada en la cabeza. Una vez que la tienes pensada en la cabeza, el resto te va a salir por la inercia ya de la película. Luego tú vas a ir viendo si es largo el plano que ha marcado, si es largo el plano o es corto, entonces tendrás la posibilidad de alargar o de cortar según veas o creas o necesites. Y para ser montador, lo importante es tener una memoria visual absoluta, incluso de diálogos, también de oído absoluto la memoria. Tener la capacidad de montarte las secuencias en la cabeza, aunque las veas desordenadas. Una vez que tú la tienes montada en la cabeza, de verdad que luego es fácil de llevarla a la práctica. Y para los que quieran ser montadores, a partir de ahora, primero, mi agradecimiento por ser montadores, con lo cual no se acabe la profesión esta, tan bonita, y segundo, que tengan paciencia y que les guste lo que están haciendo. Nada más.